Seminario virtual COVID-19, Educación Superior y Discapacidad. Retos, preguntas y propuestas. En el marco del proyecto PAPID IA 30-30-20 UNAM, Discapacidad y Universidad, panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de los estudiantes con discapacidad, actores, estrategias, redes y políticas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Realizado el 2 de julio de 2020. En colaboración con Universidad de Rosario, Colombia, Universidad de Autónoma Manizales, Colombia, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, Universidad Tecnológica de Santa Catarina, México, Proyecto de Derechos Humanos y Discapacidad, BUD. Patricia Brogna, Universidad Nacional Autónoma de México, moderadora. Rocío Estela Molina Béjar, Universidad del Rosario, Colombia, Una acción con sentido, la práctica reflexiva. Juan Vázquez Garrido, Servicio de Atención Funcional, Universidad Pablo de Olavide, España, Atención a estudiantes con diversidad funcional de la UPO ante los cambios sociales y de formación online, redes y acciones para la contención de ansiedad y depresión. María de Lourdes Torres Acosta, Universidad Tecnológica de Santa Catarina, México, Estrategias de la Educación Superior Inclusiva frente al impacto del COVID-19. Matías Santiago Lanís, Universidad Nacional Autónoma de México, el programa de tutoría especializada en tecnologías de asistencia, una forma de hacer más incluyente la educación a distancia. Buenos días a todos los que nos están acompañando en este espacio del Zoom y también a quienes nos están siguiendo por Facebook. Agradecemos mucho que estén compartiendo este espacio del seminario virtual COVID-19, Educación Superior y Discapacidad, Retos, Preguntas y Propuestas, que se realiza en el marco del proyecto PAPID de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, del que les voy a platicar en un momento. El evento del día de hoy recupera el que no pudimos terminar el día 23 porque desde México, donde lo estábamos emitiendo, hubo un temblor. Así que tuvimos que desalojar los espacios, se perdieron las conexiones de internet, la señal de luz, así que bueno, tuvimos que suspenderlo y tenemos la alegría del día de hoy estar rehabilitando este espacio. Muy brevemente quisiera comentarles que el proyecto PAPID en el que se enmarca este seminario es el proyecto Discapacidad y Universidad, panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con discapacidad, actores, estrategias, redes y políticas. Y justamente lo que nos interesa es identificar, ver qué acciones se están llevando a cabo en diferentes universidades. El problema que nosotros identificábamos es que hay un escaso conocimiento sobre las acciones que las universidades están haciendo y a la vez que está muy poco estudiada cuál es la relación de esas acciones con otras acciones más macro que las enmarcan como políticas públicas, políticas institucionales, y en ese sentido la investigación, que va a durar 2 años, va a poder saber cuáles son los factores tanto normativos, sociales, para que estas acciones que las universidades llevan a cabo se potencien y se fortalezcan, que no sean acciones temporales o que dependan del interés de alguna persona. Así que es un gusto para nosotros que en este encuentro estén participando parte de las universidades que nos acompañan: la Universidad del Rosario de Colombia, la Universidad Autónoma de Manizales, que estuvo la semana pasada, la Universidad Pablo de Olavide, que también va a estar hoy con la participación de Juan, y como universidad invitada, la Universidad Tecnológica de Santa Catarina. Entonces, sin
ocupar más tiempo, vamos a iniciar presentando, nombrando a los ponentes que nos acompañan y que ustedes pueden ver: a Rocío Molina Bellar, de la Universidad del Rosario; Lourdes Torres Acosta, de la Universidad Santa Catarina; y Matías Santiago Alanís, de la UNAM. Para quienes no me conocen, mi nombre es Patricia Brogna, también de la UNAM. Bien, la modalidad en la que vamos a trabajar es que vamos a apagar las cámaras quienes no estemos exponiendo, así que solo van a ver ustedes ahorita a Rocío Molina y a los dos intérpretes. Los demás apagaremos la cámara mientras expone Rocío. Rocío es fonoaudióloga, magíster en discapacidad e inclusión social. Es miembro del Grupo de Investigación en Ciencias de la Rehabilitación, gestora, coordinadora del Programa de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad del Rosario, el programa Incluser, y también es coordinadora del Nodo Centro de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, IES, para la discapacidad. Y agradecemos mucho, como a todos los ponentes, que estén de nuevo dedicándonos su tiempo para contarnos qué están haciendo. Gracias, Rocío. Muy buenos días. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes. Agradecer a Pato, a nuestra colega y a todos este esfuerzo que hacemos por volver a estar con ustedes el día de hoy, debido a el percance que no fue agradable para nadie en la jornada del temblor de México. Esperamos que todos hayan estado bien y daré paso entonces a la presentación para contarles un poco acerca de lo que estamos realizando en la Universidad del Rosario, pero además también pues estar alineados con muchos trabajos en red, porque como lo dijo Pato, yo soy miembro de la red, la universidad es miembro de la red y estoy representando también el Nodo Centro en Bogotá, que somos más o menos ahorita en la red 25 universidades. La Universidad del Rosario está trabajando en un lema hace algún tiempo de universidad con todos. Y en este momento en donde tenemos tantos procesos, tantos avances, donde se habla diferente de la inclusión en la educación superior, pues denominé mi conferencia Una acción con sentido, la práctica reflexiva. Una palabra que ha aparecido y con la que nacimos muchos realmente. Esto de la práctica ha sido central para aquellos que estamos atentos a la inclusión, porque de ahí es que se han creado escenarios, políticas, momentos, personas. Y ante esto de hacernos preguntas, desafíos y tener algunas respuestas, pues yo centré la presentación en una pregunta que hace bastante tiempo he trabajado con algunos estudiantes en sus proyectos de investigación y es referente a esa misión y visión de cada proyecto institucional de las instituciones. Cuando uno va, cuando uno lee, cuando uno investiga, encontramos muy claramente párrafos muy bien escritos, con rutas, con proyectos a 5, a 3 años. En el caso de la Universidad del Rosario, estamos en la Ruta 2025, donde aparecen también en varias misiones y visiones un currículo flexible, posiblemente toda esa atención integral, satisfacción de necesidades de los estudiantes. Y poco a poco se ha venido observando, creo que volveré a hacer una investigación de cómo ha sido el cambio a través del tiempo
porque pues han cambiado los escenarios, las políticas, las acreditaciones institucionales y por lo tanto entran bastante bien la palabra de cómo se adapta esta universidad o esta institución y además la palabra de inclusión. Nosotros creemos que en todos estos misiones y visiones que he revisado, esto de formar hombres íntegros, además con ética, muy conocedores del país, pero además propender por las necesidades del país, es donde creemos que hace falta un desarrollo puntual. Cuando queda bien escrito, por supuesto, esa es nuestra línea de trabajo, una misión y una visión clara, pero además tenemos que desagregarla, tenemos que darle cuerpo, tenemos que escribir cómo se va a hacer, porque si no nos queda en el pensamiento que aparentemente sí somos incluyentes, pero no sabemos después cómo hacerlo, con qué rubro presupuestal, con qué personas, a quiénes recibimos. Entonces, ya habíamos oído en la sesión pasada y estamos alineados, me encanta ver que todos estamos casi alineados en que estos tres elementos de cultura, política y práctica nos atraviesan en el trabajo de la educación inclusiva. Y fíjense que si leo de para arriba está la práctica, está la política en el medio y está la cultura de primero, porque eso es lo que necesitamos. Pero si vuelvo yo a la palabra práctica, como esa expresión compartida de la política referida a comportamientos, a hacer eso propicio de interacción, superando barreras, fíjense que a veces se queda ahí. ¿Es necesaria la política? Se han preguntado y nos hemos preguntado en muchos escenarios, sí. Yo sí creo que es necesaria una política, precisamente porque cuando hablamos de misión y visión, no nos queda exacto qué es lo que se hace y la política no pasa. Las personas sí pasamos, los interesados pasamos, pero dejamos una política, dejamos algo que se tiene que cumplir y que tiene que con el tiempo, pues por supuesto, ir evolucionando. Y lo más importante, la cultura. Por lo tanto, por eso, cuando nosotros hablamos de práctica en la Universidad del Rosario, iniciamos con eso. Se crea primero un programa de apoyo, un programa con muchas acciones, un poco diseminadas, se crea desde el 2008 y en el centro se tiene absolutamente al estudiante con ese objetivo de acompañar, también de formar profesores, también de mirar esa línea de accesibilidad con quién se trabaja, qué hacemos con la parte administrativa, qué hacemos con el bienestar del estudiante que acaba de ingresar en igualdad de condiciones. Este programa nace en el 2008 después de una serie de proyectos de investigación porque teníamos además que justificar muy bien por qué creemos en esto, por qué vamos a transitar hacia la inclusión, más allá de un lineamiento y una normativa, ¿cierto? Más allá de esa práctica y también ir creando esa cultura. Ese fue nuestro primer desafío. Y después vino entonces, ante esas actividades que posiblemente sentíamos un poco desagregadas, que teníamos que trabajar en grupo, que teníamos que trabajar en equipo, que una perspectiva de diálogo era urgente, porque si no se quedaba desdibujada las acciones. Por lo tanto, encuentran ustedes en estos nombres mucho más en negrilla resaltado, aquellas instancias que en este momento son los que están liderando el trabajo y que en el centro, vuelvo y digo que la práctica estuvo presente primero, la tecnología, el trabajo con el Departamento de Comunicaciones, hablar con biblioteca, pero después tuvimos entonces que llamar y tal vez sentarnos todos y decir, bueno, dirección administrativa, necesitamos tecnología, medio universitario, recreación, deporte, todo aquello de la interacción. La Vicerrectoría Académica en este momento, hace ya unos 3 años, lidera el programa de inclusión, de equidad y convivencia. Se crea una dirección de estudiantes que es una sombrilla impresionante, grande para cobijar la diversidad. No estamos hablando solamente de la discapacidad. Desde esta perspectiva de diálogo hablamos de la diversidad, entra Hábitat, todo el proceso de admisiones para saber quiénes son, dónde están,
que necesitan. Y por supuesto las redes. Tejiendo esto en red ha sido un proceso bien interesante, como les dije al principio, una red colombiana de instituciones para la educación superior que ya cumplió más de 10 años y que seguimos trabajando en Colombia por este proceso de inclusión. ¿Cuál fue el otro desafío? Ampliar la cobertura. Si yo hago una perspectiva de diálogo, por supuesto que es para ampliar la cobertura. Ampliar la cobertura no solo en trabajo, no solo en estudiantes, sino en ideas. Por lo tanto, la biblioteca se compromete con los procesos tecnológicos, lo mismo lo de Hábitat en Diseño Universal, todas las facultades en la parte sustantiva nuestra, como es docencia, investigación, extensión. En esta docencia y en lo que ustedes observan de facultades, se tiene un núcleo común con asignaturas obligatorias, con asignaturas selectivas que transitan el núcleo de aprendizaje, como una lengua de señas, como una lectura braille, como tecnología de asistencia, como aquella cátedra de discapacidad y sociedad para poder entender en dónde estamos. También tenemos entonces todo el trabajo desde la dirección de estudiantes para esta mesa de educación, el plan decenal, el índice de inclusión y por supuesto, como había dicho, las redes. Las redes tan importantes, somos miembros fundadores de la red colombiana, pero también de la red interuniversitaria latinoamericana y del Caribe. Y esto definitivamente, después de un tiempo, desde este trabajo colaborativo entramos a tener otros desafíos, a crear rutas para la inclusión y la convivencia. Aquí aparecen digamos que unas 3 rutas muy claras, que es la que veníamos trabajando con estudiantes con discapacidad. La ruta 2, porque entramos en un proceso en donde tenemos que pensar qué pasa con los chicos con discapacidad intelectual y la Universidad del Rosario se compromete iniciando con un proyecto y generando en este momento una ruta que ya les voy a comentar que está dentro de la universidad. Y por supuesto, una ruta muy interesante a raíz de todas esas acciones y todas esas asignaturas selectivas y de núcleo común, en donde el estudiante también se involucra, hace su opción de grado, posiblemente puede ser en Incluser o la hace en la temática de discapacidad y transita una malla que es de inclusión para darle una mención especial cuando él se gradúe. Por lo tanto, vemos aquí que hemos trabajado en un modelo de varias aristas, en donde involucramos a todos los actores de la institución. Como quinto desafío, entonces, tenemos que esas trayectorias de aprendizaje tienen que exponerse de una manera clara. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el proceso de admisión, cuando encontramos además que hay estudiantes que tienen que mirarse para ver dónde es que podemos hacer el ajuste razonable para esa trayectoria, para cambiar la ruta, pero llegar al mismo punto. Tenemos entonces procesos, por supuesto, de conocimiento básico, una mayor complejidad y aquel conocimiento complejo de este estudiante. Y por ello, estas trayectorias van desde lo transversal, como ustedes observan, cosas y asignaturas como la lectoescritura, el razonamiento, el segundo idioma. Otra trayectoria que es integral, todo lo de liderazgo, emprendimiento. Tenemos estudiantes de todo tipo y diverso con ese sentido de emprendimiento que los lleva a tener una autonomía y libertad profesional. Y por supuesto, actividades curriculares y extracurriculares. Todo aquello de inclusión, gestión de proyectos que está ahorita en este momento muy a la vanguardia, porque trabajamos sobre casos, sobre proyectos. Muy bien, tenemos entonces también un sexto desafío que se convierte ya y que está en construcción, porque si venimos de pensar en que quiénes entran, cómo aprenden, pues tenemos que crear un modelo. Se llama un modelo de permanencia. Este modelo de permanencia es circular, como ustedes lo ven, está en construcción, tengo que decirlo. Vamos a trabajar unas estrategias de ingreso que ya están bastante consolidadas, pero ojo,
El egreso también es responsabilidad nuestra, porque no en vano vamos a transitar 5 años, 4 años con un estudiante para que cuando al salir no tenga cómo tener autonomía y no se le dé trabajo. Por lo tanto, estamos trabajando en este modelo de permanencia que busca identificar los principales riesgos de deserción del estudiante. Fíjense que aquí pueden ser diferentes, no solo la discapacidad, porque la discapacidad, que puede ser ese elemento, está unido aún más y aún más y aún más a una situación socioeconómica, a un entorno familiar, y aquello se nos vuelve un proceso de barreras que los tendríamos que trabajar para que se vuelvan facilitadores en esa permanencia con calidad del estudiante. Fíjense que entonces este modelo circular en donde estamos haciendo todo ese análisis, es muy posible que vayamos a consolidar en este año, pero centrado y escrito, como dije al principio, en una política. ¿Quién va a estar a cargo de las estrategias académicas? Pensamos que todos. Estamos haciendo formación, no pensamos que haya profesores inclusivos y profesores no inclusivos. Necesitamos que todos estemos en el mismo camino, en la misma línea, en el mismo pensamiento. En ese profesor que si alguna vez dijo, ¿qué hago con este estudiante? Ya no lo piense de esa manera. Sepa que él tiene un reto y es un reto pedagógico. Es un reto que le sirve absolutamente a todo su grupo, no al único que está sentado con él en su clase. Entonces, fíjense que este modelo de permanencia en donde hablamos de estas estrategias, incluso aparecen las de financiación, porque definitivamente esto de pensar en la inclusión y de pensar en cómo transita el estudiante es para que permanezca. No es simplemente para abrir las puertas, no es simplemente como han respondido algunas instituciones, sí, esta universidad recibe estudiantes con discapacidad. Bueno, ¿y qué hace? ¿Cómo lo evalúa posiblemente en su clase? ¿Tiene establecido un mayor tiempo para ese examen? ¿Qué es eso de que yo recibo estudiantes y contestan también acerca de la accesibilidad desde la movilidad? Es interesante pensar que hay gente que cree que hablar de inclusión es poner rampas a veces y colocar un ascensor. Y ya vimos esos elementos tan amplios con los que inicié y con los que todas las universidades en este momento nos alineamos, de cultura y de política, pero también de práctica. Por lo tanto, creo que esto de escribirlo y demostrarlo tiene que, por supuesto, en mi sexto desafío, la política inclusiva, una política en donde tenga todos aquellos lineamientos, aquellas estrategias y donde sea explícito, no que quede implícito en que sí, esta universidad, pues miren la visión, ellos sí piensan en que necesitan trabajar por país, por necesidades, por la inclusión, que es una palabra que está en este momento en la agenda política de los tomadores de decisiones de las instituciones. Eso es claro. Yo quiero ser clara en que está escrito en la agenda política, porque además, por lineamiento normativo, por proceso de acreditación institucional, las universidades ya tienen que mostrar hechos. Y esta política tiene que estar muy bien desarrollada, muy bien explicada, y aquí pues incluiremos, por eso aparece en proceso. Yo espero en una próxima reunión poder decir que ya está, no en proceso, sino está firmada, aprobada, y que toda la comunidad académica de mi universidad estará atenta a lo que se dice en esa política, así como está la política de becas, así como está la política para proyectos de investigación, para becas, para muchísimas cosas. La política incluirá un elemento, un acuerdo que hable de la inclusión. Entonces, posiblemente también de pregrado y, perdón, de posgrado, porque tenemos estudiantes con discapacidad
acudiendo a las aulas y a las facultades para hacer sus estudios posgraduales. Por lo tanto, estos son dos elementos muy importantes. Y el séptimo desafío, les comento que fue este programa de transición a la vida adulta. Este programa de transición a la vida adulta lo lidera la doctora Inés Elvira Restrepo, una líder impresionante que ingresa con un proyecto y trabajamos en su proyecto de investigación y se queda. Se queda porque vemos que no podemos seguir diciendo que hacemos algo y de pronto no lo cumplimos. Entonces, en ese momento, la universidad escribe también un documento, se hace un convenio, ellos están en la Universidad del Rosario, tienen sus salones, tienen sus profesores, interactúan con población de las otras facultades y de algunas clases. Sus prácticas son en los escenarios de biblioteca, de cafetería, de museo, de archivo histórico, de secretaría. Ellos tienen 4 semestres para transitar a la vida adulta y se les certifica desde la Universidad del Rosario. Por lo tanto, ha sido un proyecto bien interesante y tiene muchísimos aliados también, como vemos ahí, Best Buddies, tenemos colegios y han hecho un emprendimiento. Tienen una huerta y trabajan aquellos productos no perecederos. Bien, entonces ya vamos cerrando para decir que quiénes somos actualmente. Tenemos entonces otra vez en nuestro centro la palabra prácticas. Es muy importante, pero una práctica bien realizada, bien desarrollada, una práctica que habla del ingreso con esas estrategias de vinculación, habla de las trayectorias, de esos aprendizajes de los estudiantes para poder mirar esas competencias individuales. Todos no pueden estar en el mismo saco en ese aprendizaje. Habla de permanencia y graduación. Por supuesto, una universidad concebida como un modelo holístico donde los estudiantes van a encontrar esas estrategias para permanecer y graduarse. Por lo tanto, ese cuarto momento pues nos habla de ese entorno diverso y plural. Eso es lo que hemos descubierto en este ciclo que vuelve y se presenta de manera circular, porque es la única manera en la que encontramos que todos unidos podemos. Voy a cerrar entonces diciendo que esta punta del iceberg en la práctica reflexiva, a mí me gusta muchísimo mostrarla, porque si hemos visto iceberg, ¿qué hemos visto de ellos? Una punta, ¿cierto? Nunca vemos el fondo. Difícilmente sale ese iceberg totalmente. Y podemos decir que entre lo que vemos nosotros en esa punta del iceberg ha sido prácticas. Y en este momento el tiempo nos ha mostrado que las prácticas inclusivas han hecho la posibilidad de llevar a la participación, que es también lo que se ve en las instituciones. Estas prácticas con ajustes, con adaptaciones, con formación de personal, que ha llevado a la participación del estudiante, porque hemos trabajado esa accesibilidad desde los elementos que sabemos que son la señalética, la movilidad y la comunicación. Hemos tenido tecnología, hemos avanzado en esto de la recreación, el deporte, y no hemos visto, está saliendo, esta punta del iceberg tiene que ser diferente en las próximas reuniones, tiene que estar arriba la política, tiene que verse, tiene que practicarse, tiene que implementarse, porque eso nos lleva a la autodeterminación del estudiante con discapacidad. Eso es lo que nos va a dar. Pero ojo, esta política firmada sin cultura no nos sirve. La peleé mucho tiempo en la universidad, pero después reflexioné, hice una reflexión de la práctica y dije, pues un decreto sin que haya cultura no nos va a servir tampoco. Sin esos valores y sin esas actitudes, no queremos profesores que digan qué hago con este personaje ciego. ¿Qué hace aquí ese estudiante? ¿Por qué sucede? Déjenme decirles qué sucede. No queremos esa cultura. Una política obligatoria posiblemente nos ayuda, pero necesitamos que vaya y transite a algo que es acogida, que es
equidad, que es convivencia, una cultura en esos valores, porque obligado pues es complicado. Cierro entonces con decir que en esto estamos, en una práctica, en una propuesta de práctica reflexiva, donde transversalmente la política sea de equidad y convivencia, y donde todo esto que hemos dicho de estrategias, toma de decisiones, ajustes para un impacto, se convierta en una realidad dinámica. Muy bien decía nuestro libertador aquí en Colombia, que el primer bien es la vida, pero el segundo es el modo de vivir. Y creo que todos nosotros tenemos un compromiso en ese modo de vivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu participación, Rocío. Nos volvemos a encontrar entonces para el cierre y le vamos a pedir si puede Lourdes, por favor, seguimos con tu presentación. Dejamos la de Juan, que es un video para el final. Muy bien, Pato, como tú nos indicas. Bien, sí, dejamos para el final el video de Juan y entonces presento a Lourdes Torres Acosta, a quien muchos de ustedes ya deben conocer. La maestra Torres Acosta es gestora de proyectos de inclusión para personas con discapacidad, egresada de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina. Desde el año 2012 es coordinadora e impulsora del programa de educación superior inclusiva para personas con discapacidad, que es un programa que ha sido reconocido a nivel internacional como un programa de apoyo integral no asistencialista de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad de nivel superior, ubicado en Santa Catarina, Nuevo León, México. Es participante y organizadora de diferentes foros, cursos, conversatorios en materia de educación inclusiva y derechos humanos de personas con discapacidad, y va a contarnos el magnífico trabajo que hacen en su institución. Muchas gracias, Pato, muy amable. Si nos apoyan por ahí, por favor, con la presentación, les vamos a agradecer muchísimo. Sí, déjame salir. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Pues yo les quiero platicar una anécdota, primeramente. En el año 2017, una joven con parálisis cerebral de profesión psicopedagoga contestó una pregunta que le hizo un sorprendido taxista cuando se enteró que había abordado el taxi para ir a su trabajo y la observó en la condición de discapacidad que ella se encontraba. Y le dijo, vaya, ¿tú trabajas? ¿En qué trabajas? Y ella le contestó algo muy interesante que hoy vale la pena reflexionar. Me gustaría que me apoyaran con la siguiente diapositiva, por favor. Ella le dijo, trabajo pensando en formas para que otros puedan hacer. Constancia Orbaiz es esta joven quien luego explicó en una conferencia que al principio, cuando ella se enteró que tenía discapacidad, nadie sabía qué iba a poder hacer o qué no iba a poder hacer. Pero lo que sí era seguro que de poder hacer algo iba a ser distinto a lo que hacían los demás. Dijo también que muchos docentes no sabían qué hacer con ella, no estaban preparados. Y dijo, nadie está preparado. La discapacidad no te manda un WhatsApp y te dice, prepárate, llego en 5. ¿Por qué quise citar hoy la anécdota de esta joven? Porque justo nos ha pasado esto con el COVID-19. Nadie estaba preparado, nadie nos avisó con tiempo que así, de un día para otro, dejaríamos de ir a nuestras actividades cotidianas para estar confinados en nuestro hogar, y que todos los quehaceres laborales o educativos
los tendríamos que hacer desde aquí, desde casa. En marzo de este año, de pronto la universidad cerró sus puertas. Y en abril, a través de un nuevo Acuerdo Educativo 2020 de ANUE, si me apoyan por favor ahí con la presentación en la siguiente diapositiva. No sé si ya aparezca. Lulú, estamos viendo la de Planeación Estratégica 2020. Correcto. En este se me quedó yo creo congelada aquí mi pantalla, Pato, pero precisamente a través de este nuevo Acuerdo Educativo 2020 de ANUYES se le dio una respuesta a las instituciones de educación superior en México para enfrentar la crisis del COVID. Y la segunda vertiente principal textualmente dice: continuar las actividades de docencia e investigación y difusión de la cultura con el apoyo de una amplia gama de herramientas tecnológicas que implica lo que son aulas virtuales, plataformas de comunicación remota, repositorios, bibliotecas y materiales digitales, entre otros. Y así se tenía que hacer, no había más opción. La pandemia estaba afectando gravemente la educación como muchos sectores más y dejó expuestas fuertes deficiencias, como la ausencia de una capacitación docente adecuada para incorporar las tecnologías de la información a la experiencia pedagógica, o también la precaria adaptación digital para la enseñanza en línea de los materiales didácticos que solo se usaban de forma presencial en las diversas asignaturas y que no contábamos con políticas también que garantizaran, por ejemplo, el acceso a Internet y dispositivos con fines educativos para los estudiantes en el país. Por ejemplo, la encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información que realizó el INEGI en el 2019 reveló que cerca del 40% de la población escolar en educación superior carece del servicio de Internet y dispositivos funcionales en casa con fines educativos. En resumen, si me pueden apoyar con la siguiente diapositiva, estamos identificando cuatro retos, que son las escasas competencias de los estudiantes o docentes en materia digital o virtual, los recursos limitados o ausentes como el Internet y lo que son todos los medios de conectividad, la falta o poca conectividad por la escasez de dispositivos dentro del hogar, cuando se tienen por ahí a veces varios miembros de la familia que se tienen que conectar y solo tienen una computadora o un teléfono inteligente, y todos los desafíos que presenta cambiar el sistema pedagógico de presencial a virtual. Ahí están identificados esos retos. Pero ahora pensemos en nuestros estudiantes con discapacidad. Las pocas instituciones de educación superior que apenas estábamos logrando ya un avance significativo en la educación inclusiva, pues por supuesto era a través de diversas acciones, pero implementadas todas en formato presencial. Quienes han tenido la oportunidad ya de escucharme hablar en otras ocasiones de la Universidad Tecnológica Santa Catarina, saben que pues ya tenemos 15 años trabajando en un programa de educación superior inclusiva que tiene cobijados a más de 200 estudiantes en este momento con alguna discapacidad física, sensorial o psicosocial en el nivel superior. Y está funcionando porque se ha logrado un gran avance, por ejemplo, en la infraestructura accesible. Allí en la siguiente diapositiva pueden observar algunos de estos apoyos con los que cuenta la Universidad Tecnológica
como son las instalaciones de nuestra institución, y que precisamente se puede observar ahí pues la infraestructura accesible, el personal capacitado, ahí esa diapositiva, Pato, gracias. El personal capacitado como los intérpretes de lengua de señas mexicana, el equipamiento adecuado para lograr que estos jóvenes tuvieran acceso a la educación superior. Pero ahora, ante el impacto de esta crisis, pues la infraestructura accesible, junto con todo el equipamiento para hacer los contenidos accesibles, se quedaba allá encerrado, bajo candado en las instalaciones. Y el personal capacitado, pues estaba, ¿dónde? En su casa. Se desató el boom de las aulas virtuales y el pobre docente no sabía ni dónde anclar al intérprete de lengua de señas en su videoconferencia, por ejemplo, para dar las clases. El alumno con discapacidad no comprendía el funcionamiento de las aplicaciones de videoconferencias o reuniones virtuales. El modelo de 70% práctica y 30% teoría aplicable al subsistema de universidades tecnológicas del país ya no era muy posible. Toda la maquinaria, los robots, el software especializado se habían quedado allá, encerrados en los laboratorios de la universidad. Por eso, como bien dijo la psicopedagoga que cité al principio en su anécdota, era el tiempo de ponerse a pensar en formas para que otros pudieran hacer. Era tiempo de evolucionar, de cambiar, de ser más flexibles. En nuestro caso, de volver a aquellos inicios cuando comenzó el programa de inclusión en nuestra institución en el año 2004, donde comenzamos a trabajar con base en ensayo y error. Y aunque aún después de 2 meses de crisis, ya casi 3, es difícil prever el panorama futuro y el impacto final que pueda tener el cambio de modalidad de enseñanza-aprendizaje a mediano y a largo plazo, estamos convencidos de que ser más flexibles y continuar trabajando por la educación inclusiva es bastante significativo para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Por eso hoy quiero compartirles algunas de las estrategias que hemos implementado ante esta crisis en la Universidad Tecnológica Santa Catarina, que aunque estamos conscientes que tal vez no resulten aplicables al 100% de todas las instituciones de educación superior que tienen una matrícula muy por encima de la que tenemos nosotros actualmente, tal vez con ajustes razonables les pueda servir de idea para lograr una educación más inclusiva. Y recordar sobre todo que con voluntad y una buena actitud de un buen equipo de trabajo, muchas cosas son posibles. En nuestro caso, por ejemplo, trabajamos por periodos cuatrimestrales. Así que la pandemia nos tocó ya a finales del primer cuatrimestre del año. Esto nos permitió un respiro porque ya estábamos, como quien dice, en la recta final del periodo. Ya se tenía gran parte del periodo trabajando de manera presencial y así solo se pensó en cómo evaluar a nuestros alumnos. Afortunadamente la universidad ya contaba con un formato en línea para la evaluación, formas de revisar proyectos finales o trabajos a través de correos, redes sociales, etcétera. Y se logró satisfactoriamente el cierre del periodo. Lo interesante vino después, cuando al inicio del segundo periodo cuatrimestral, en mayo de este año, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje ahora sería en línea, sería de forma virtual. Por eso, la primera acción, si me apoyan ahí con la siguiente diapositiva, por favor. La primera acción para enfrentar el impacto de esta pandemia en la educación superior inclusiva fue, por supuesto, recabar información. Toda la información posible. Sabemos que no se pueden generar estrategias
si no conocemos a qué nos enfrentamos o qué necesidades específicas tenemos. Por eso, documentarnos bien, conocer sobre todo ante el cambio de modalidad los mayores detalles posibles fue imprescindible. ¿Y dónde íbamos a obtener esta información? Pues con los actores principales. ¿Quiénes eran estos actores principales? Nuestros propios alumnos con discapacidad, nuestros docentes y el personal de apoyo a la inclusión educativa que labora en nuestra universidad y, por supuesto, quienes ahora han resultado durante esta pandemia los principales apoyos en el hogar, los padres y los familiares cercanos de los estudiantes con discapacidad. Por eso, inmediatamente en el Departamento de Inclusión de la UT se conformó una comisión para sondear las necesidades. Se realizó una encuesta a cada estudiante con discapacidad a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes o de redes sociales para determinar primeramente cuál era la situación con respecto a su conectividad, si contaban con acceso a internet o con dispositivos funcionales para poder conectarse a las clases que ahora iban a hacer en línea y entregar sus actividades en tiempo y forma. Esta encuesta se logró realizar en 2 días de mucho trabajo, pero dejó al descubierto mucha carencia al respecto, lo cual ya no era novedad. O situaciones, como comentaba, en que varios miembros de la familia contaban con educación en diversos niveles y entonces se conectaban con el mismo dispositivo y coincidían en el horario de clases. Había otros casos, por ejemplo, que ni siquiera contaban con un celular inteligente que tuviera, por ejemplo, que fuera funcional, que tuviera una buena memoria o un buen video para poderse conectar. Pero bueno, lo importante es que ya se tenía la información. Ahí, por ejemplo, en la diapositiva podemos ver los parámetros que estuvimos analizando con esta encuesta, los resultados y, por supuesto, también cómo estuvimos recabando información a través de WhatsApp, de diferentes redes con los docentes. Los docentes nos apoyaron muchísimo para saber cuáles eran las necesidades que se estaban presentando en ese momento con nuestros estudiantes con discapacidad. Nuestro personal de apoyo, como los intérpretes de lengua de señas, el equipo de psicopedagogía, entre otros, pues nos retroalimentó de todo lo que se estaba enfrentando dentro de las aulas, cuáles eran los principales retos que ellos estaban sorteando. Ya en la primera y segunda semana de clases logramos tener un panorama general de los aspectos más recurrentes que estaban impidiendo la educación inclusiva en las aulas virtuales. Y por último, nos importaba mucho también la opinión de la familia cercana. A veces, bueno, no es un secreto que en la educación de las personas con discapacidad, pues los papás a veces no saben cómo hacer, tienen dudas, y a veces utilizan la institución educativa como un desfogo, van y dejan a los estudiantes ahí y pues no saben qué pasa dentro de las aulas presenciales. Pero ahora que estaban enfrentándose a las aulas virtuales, ni siquiera conocían cómo era el proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo y con muchos padres tuvieron que aprender. Bueno, ya con la información ahora nos faltaba saber cómo hacer. Entonces, por eso, la segunda estrategia, si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor, fue la capacitación. No es tampoco un secreto que a tanto estudiantes como docentes, pues nos falta por ahí la habilidades en estas áreas digitales. Entonces, la capacitación aquí en la UT Santa Catarina tuvo que ser express, por decirlo así. Algunos ni siquiera habían usado esas herramientas y aún con los docentes que eran expertos en tecnologías, como las carreras de tecnologías de la información y demás, y que se les facilitaba comprender más estas plataformas, aún se estaban enfrentando un reto porque la forma de trabajar era diferente.
Entonces, a través de estos cursos, pues se tuvieron que abrir, por ejemplo, también cuentas de correos institucionales, así de forma veloz, para que se les pudieran hacer llegar a los alumnos y entonces se pudieran vincular a las plataformas de trabajo y todos están sincronizados. Tomar en cuenta la aplicación que se iba a utilizar para transmitir los conocimientos y la plataforma de aulas que iba a ser para entregar las evidencias de aprendizaje. Es normal entonces que por la costumbre del paradigma de la enseñanza 100% presencial, pues estaban un poco desubicados, pero sentimos que los estudiantes recibieron de forma muy positiva el cambio. Primero, pues se entusiasmaron un poco con el gusto de ya no tener que trasladarse hasta el campus, solo tenían que encender su dispositivo electrónico y listo. Algunos docentes sí estaban algo temerosos, sobre todo quienes no estaban acostumbrados a esta modalidad, pero afortunadamente tanto docentes como estudiantes hemos avanzado no solo en cuanto al aprendizaje y manejo de las herramientas virtuales, sino también lograr una buena comunicación, paciencia con las plataformas, aprender a valorar lo que se tiene hasta ahora y descubrir un montón de cosas que se pueden hacer ahora en esta modalidad. En lo personal he visto beneficios de hacerlo de esta manera. Por ejemplo, hay una mejoría en la calidad de la enseñanza. Al preparar el material para presentarlo en una videoconferencia, hace que sea de una manera más sistemática, tomando en cuenta los elementos accesibles. Y eso minimiza las clases a vapor que a veces sucedían en algún lugar del mundo por ahí con algún docente. La educación la siento un poco más significativa y puntual porque tiene que ser más aterrizada y estructurada en el aula y se puede diversificar de ciertas formas. Fue, por ejemplo, un área de oportunidad para muchos docentes porque hay que esforzarse por mantener al alumno interesado, por captar la atención de ellos. Y bueno, estamos creciendo, trabajando en las diferentes asignaturas para que se logre un aprendizaje significativo utilizando todas las herramientas disponibles para la educación virtual, como son las redes sociales, los sitios web, las apps educativas, las videoconferencias y webinars como este y muchos más entornos de aprendizaje. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos los apoyos específicos. En cuanto a los materiales accesibles, se tuvo que poner manos a la obra. Se comenzó a trabajar en tutoriales accesibles, como videos también de lengua de señas, videos paso a paso para los alumnos que les indicaran cómo subir tareas, cómo conectarse, documentos específicos para docentes que se compartieron a través de la dirección académica de nuestra institución para hacer presentaciones y material académico accesible para exposición virtual. Todos los aspectos que se tenían que tomar en cuenta para las actividades que se suben a la plataforma. A veces es muy fácil tomar una foto con las instrucciones del trabajo y subirla a la plataforma, pero no resultaba accesible. Entonces, había que hacer los ajustes necesarios y para eso se les proveyó de estos manuales. También se hizo hincapié o énfasis en tener mucho cuidado con el peso del material que se sube, comprimirle lo más posible al alumno para evitar el consumo innecesario de datos de aquellos que no tienen una conexión ilimitada al servicio de Internet. Y pues la realidad es que sigue siendo un reto. Sí consideramos que incluso muchos dispositivos tienen un espacio de almacenamiento limitado entre muchas cosas y entonces ahí hay un importante desafío. O, por ejemplo, en el anclado para el correcto uso del intérprete de lengua de señas. ¿Dónde lo pongo para que esté visible? Tiene que tener su cámara encendida y todos los alumnos de discapacidad auditiva también. Los alumnos dentro de la plataforma que a veces se encontraban desubicados, pues con estos tutoriales que estaban disponibles ahí para consulta rápida, se podían ir paso a paso para entregar sus actividades o conectarse a las plataformas.
Hubo casos en que había que instalarle ciertos software específicos y hasta la disposición de docentes, lo tengo que recalcar, de docentes que hasta acudieron a un punto de encuentro o hasta los hogares de los alumnos para recoger sus equipos de cómputo y llevarlos a la institución para que se les instalara este software y no exponerlos a ellos durante esta contingencia sanitaria. El equipo de Tiflotecnología nos apoyó también muchísimo para estar al pendiente. Había evaluaciones que no resultaban accesibles porque todo se tuvo que subir rapidísimo y entonces pues hablarle por teléfono al alumno, leerle el examen, teclear la actividad para poderla transcribir y hacerla accesible con el lector de pantalla, entre muchas cosas. Por ejemplo, se hizo un tutorial para poder que ellos, los alumnos ciegos, utilizaran una aplicación que se llama Be My Eyes, donde conecta a personas ciegas con voluntarios para leer algún documento que no es accesible. En muchos casos, pues se requiere de esa asistencia telefónica específica. Hubo otros casos también de jóvenes con discapacidad psicosocial, donde tenía que requerir el apoyo del psicólogo vía telefónica, porque se comenzaron a estresar con el confinamiento, con el que no lograban conectarse, eran propensos a las crisis de ansiedad propias de su discapacidad y los padres llamaban con confianza para atender la situación. Se canalizaba de inmediato para una respuesta en el momento y que los psicólogos pudieran apoyarnos en este aspecto. Aún así, pues no es novedad. A todos nos ha afectado el encierro y los estudiantes con discapacidad no han sido la excepción. Estamos conscientes de los más altos niveles de deserción que se pudieran presentar en estos meses. Por ello intentamos prever un poco. ¿Cómo? Monitoreando el desempeño académico y conectividad de los estudiantes. Revisamos sus estados de avance académico, con cuáles asignaturas ya cumplieron, con cuáles se les está dificultando, para poderles proporcionar la ayuda de manera oportuna antes que se vean presionados en tiempo por el cierre de las actividades. Todo es un trabajo en equipo. Hay que trabajar a veces mucho la parte emocional, la parte motivacional, para que se hagan diversas estrategias para métodos de estímulo al estudiante. No solo ellos están pasando por la crisis de la educación virtual, no, también en el entorno familiar, económico, social y mucho más está impactando tremendamente en todos. Por eso quiero cerrar esta intervención solo recordándoles que es cierto, esta crisis ante el COVID-19 nos ha mostrado lo vulnerables que somos en muchos aspectos, pero que siempre será muy importante la planeación y la flexibilidad en la educación inclusiva. A quienes sean docentes les ayudará más a valorar el esfuerzo de los estudiantes con discapacidad, a ser más conscientes de sus necesidades tanto académicas como emocionales. Hay que involucrarnos más en el conocimiento también de las tecnologías de accesibilidad para lograr clases y presentaciones más accesibles, pero a todo el público estudiantil, no solo a las personas con discapacidad. Incluso a lo mejor hacer recomendaciones o retroalimentación a las casas de software, como bien decía Pato hace unos minutos, sobre las áreas de oportunidad en sus programas de videoconferencia o de hablas virtuales. Se desconocía cómo hacer muchas cosas y en general la situación pues se puso complicada. Pero si recordamos bien la etimología de la palabra discapacidad, muchos estábamos en situación o estamos en situación de discapacidad con respecto a esta pandemia que vivimos. Pero tenemos la oportunidad de lograr más cosas, de seguir eliminando barreras que se presentarán no solo en esta crisis, sino en toda la lucha que tenemos por defender el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Por eso, saquemos lo positivo. Esto quizás nos haga más disponibles con una mejor actitud para recordar que cualquier acción, por pequeña que sea en la educación inclusiva,
tiene un gran impacto para un solo estudiante con discapacidad. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Luli. Excelente el análisis que has hecho. He apuntado muchas cosas porque has dado como muchos tips de cuestiones que hay que empezar a incorporar, ¿no? En esta idea, como se menciona en la UNAM, de una educación híbrida. Bien, muchísimas gracias. Entonces, invitamos ahorita a Matías Santiago Alanís a que se sume con nosotros, por favor. Hola, Matías. Presentamos al licenciado Matías Santiago Alanís. Matías es egresado con mención honorífica de la licenciatura en Políticas Sociales y Administración Pública de la UNAM. Es un colega en la UNAM. Actualmente colabora como prestador de servicios profesionales en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia en la UNAM. Es también profesor de asignatura en nuestra facultad. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros y te escuchamos, Matías. Group click. Antes de comenzar, quiero agradecer a las organizadoras del presente seminario por otorgarme este espacio. Grupo 1, clic, doble clic. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, minimizar, opciones del pack inicio. Mi lenguaje oral es difícil de entender. Grupo 1, clic, doble clic. En esta ocasión les hablaré acerca del programa de tutoría especializada en tecnologías de asistencia a cargo de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Grupo 1, clic, doble clic. Para ello, primero les contaré cuál es el propósito esencial de este programa, posteriormente platicaré sobre sus antecedentes. Luego les compartiré de una manera sintética cuáles son los procedimientos que se han instrumentado para apoyar al estudiantado con discapacidad de la modalidad a distancia. Por último, expondré algunas metas que se pretenden lograr en el futuro opciones cercano. del pack inicio. Group click. El objetivo esencial del programa es brindar apoyo a estudiantes con discapacidad que estén iniciando sus licenciaturas en la modalidad a distancia. Grupo clic, doble clic. Dicho apoyo se enfoca en acompañar de manera remota a las y los alumnos para que puedan activar y configurar las diversas herramientas de accesibilidad ya instaladas en los sistemas operativos de los dispositivos que utilizan para realizar sus actividades de aprendizaje. Grupo 1, clic, doble clic. Los antecedentes del programa se remontan al año 2017, donde se comenzó un trabajo de recopilación y análisis sobre la temática de la discapacidad y la educación superior en México, con el propósito de realizar insumos útiles para apoyar la inclusión de estudiantes con discapacidad en el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED, de la UNAM. Grupo 1, clic, doble clic. Cabe aclarar que el SUAYED ofrece un bachillerato a distancia y 22 licenciaturas en línea de distintas escuelas y facultades Grupo 1, adscritas a esta grupo 2, universidad. grupo 3, minimizar, opciones del pack inicio. Teclado, puntero, doc, B menús, sistema, personalizada, flechas, Ghost Reader, ratón avanzado. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, minimizar, opciones del pack inicio. Grupo 1, clic, doble clic. Cuando se inició el proyecto que da vida a este programa, la información estadística sobre el alumnado con discapacidad inscrito en la modalidad a distancia era escasa. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, minimizar, opciones del pack inicio. Como apoyo para conocer a dicha población, se diseñó un cuestionario basado en las recomendaciones del Grupo de Washington sobre estadísticas de la discapacidad. Este cuestionario actualmente es aplicado a la totalidad de aspirantes que toman el curso propedéutico de ingreso al SUAYED. Grupo 1, clic, doble clic.
Gracias a los datos obtenidos a través del instrumento ya explicado, se pudo identificar que el 85% de aspirantes que reportaron tener discapacidad afirmaron tener dificultades para ver aún usando lentes. Grupo 1, clic. Doble clic. También referían no utilizar ninguna herramienta de accesibilidad para manejar mejor sus dispositivos con los que accedían a Internet. Grupo 1, clic. Doble clic. Arrastrar y salir. Grupo clic. Doble clic. Arrastrar y salir. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3. Minimizar. Opciones del inicio. Tomando en cuenta lo anterior, junto al hecho de que hoy en día todos los sistemas operativos cuentan con herramientas o funciones de accesibilidad ya instaladas, Grupo clic. Doble clic. se tomó la decisión de comenzar un programa piloto de tutoría especializada en tecnologías de asistencia, el cual solo estaba dirigido a estudiantes con discapacidad visual de primer ingreso a la licenciatura en psicología en la modalidad a distancia. Grupo clic. Doble clic. Arrastrar y salir. Grupo clic. Doble clic. Arrastrar y salir. Grupo 1, clic. Doble clic. Grupo El 1, concepto Grupo de 2, tutoría Grupo que 3. se aplica Minimizar. en el Opciones programa del se define inicio. como el proceso mediante el cual se realiza un acompañamiento y una intervención educativa a cargo de académicos sobre estudiantes de niveles superiores, quienes a través de estrategias y acciones personalizadas buscan la retención escolar, así como el éxito académico de las y los tutorados, teniendo como meta su formación integral. Grupo clic. Doble clic. El procedimiento que se siguió, tanto en el programa piloto como en el actual, es el siguiente. Grupo clic. Doble clic. Identificar a las y los alumnos que afirmaron tener un tipo de discapacidad durante el curso propedéutico. Grupo 1, clic. Doble clic. Mandar un correo electrónico con una carta de invitación al programa y con una petición para que respondan un formulario colocado en la plataforma de Google, con el fin de obtener un primer acercamiento a sus necesidades tutoriales específicas. Grupo clic. Doble clic. Una vez que las y los estudiantes contestan el correo del formulario, se comienza formalmente el proceso de tutoría. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3. Minimizar. Opciones del inicio. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3. Minimizar. Opciones del inicio. El proceso inicia a través de correos electrónicos o por medios de la plataforma de WhatsApp con una entrevista, cuyo propósito principal es conocer los requerimientos particulares de las y los tutorados. A partir de sus respuestas se construyen estrategias y acciones tutoriales personalizadas de mutuo acuerdo. Las estrategias más frecuentes son las siguientes. Proporcionar indicaciones para que las y los tutorados puedan activar las herramientas de accesibilidad ya instaladas en sus dispositivos que cubran sus necesidades derivadas de su tipo y grado de discapacidad. Dar un seguimiento periódico, generalmente semanal, buscando que las y los tutorados se sientan acompañados en su proceso de aprendizaje y con la confianza suficiente para solicitar un apoyo que contribuya a su buen desempeño académico. Grupo clic. Doble clic. Para finalizar el proceso de tutoría se realiza una entrevista breve, con el objeto de que las y los tutorados puedan evaluar el programa desde su propia perspectiva y experiencia. Grupo A 1, partir clic. de los Doble datos clic. recabados Arrastrar en y el programa salir. piloto y en el vigente se pueden distinguir dos tipos de perfiles. Grupo clic. Doble clic. Arrastrar y salir. Por un lado están las y los tutorados con discapacidad visual moderada que requieren la asistencia de la tecnología solamente en ocasiones esporádicas. Grupo clic. Doble clic. Y por otro lado se encuentran las y los estudiantes con discapacidad visual severa que ya manejan lectores de pantalla para poder utilizar sus dispositivos, pero que requieren apoyo para transformar las lecturas que no están en formato de texto. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3. Minimizar. Opciones del inicio. Grupo 1, Grupo abajo, arriba, izquierda, derecha, salir. Grupo 2, abajo, arriba, izquierda, derecha, salir. Grupo 1, clic. Doble clic. Ambos perfiles reportan que el acompañamiento periódico les ha sido útil, particularmente en el área de la motivación para continuar con sus estudios.
Grupo clic. Doble clic. Arrastrar y salir. Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3. Minimizar. Opciones del pack inicio. Es de destacar que debido a su naturaleza totalmente en línea, el programa no se vio afectado en ningún momento con la actual emergencia sanitaria. Por lo aquí expuesto, es indispensable que el programa se consolide dentro de la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia con el fin de que las y los estudiantes con discapacidad cuenten con un espacio especializado que pueda satisfacer sus necesidades educativas específicas. Además, se necesita que el programa edifique alianzas con dependencias de la UNAM dedicadas a atender aspectos relacionados a la temática de la discapacidad, con el objeto de que los requerimientos de las y los tutorados sean cubiertos adecuadamente. También se pretende elaborar un curso en línea para formar a las y los alumnos de la modalidad a distancia interesados en proporcionar tutoría especializada a sus pares con discapacidad de primer ingreso. Como pudieron apreciar, el programa de tutoría especializada en tecnologías de asistencia fue ideado e instrumentado a partir de los requerimientos detectados en el estudiantado con discapacidad de la modalidad a distancia. Por lo anterior, puede ser una herramienta eficaz para la retención escolar del alumnado con discapacidad de primer ingreso. Debido a ello, el programa puede ser retomado y mejorado por otras universidades para atender las necesidades de su estudiantado que tenga discapacidad o alguna otra condición de vulnerabilidad. Agradezco su atención. Bien, Matías, muchísimas gracias por la presentación que acabas de hacer, por la presentación también de este trabajo que estás haciendo en el área de educación a distancia. Supongo que en esta reorganización que hace la UNAM de pasar del CUAED al CUAYET y de integrar distintas áreas de educación a distancia, tu propuesta y lo que tú bien mencionas de que este programa que organizas y coordinas se institucionalice y pueda ser un programa. Me parece fantástico esta propuesta que haces de tutoría entre pares para alumnos de primer ingreso. Esperamos que la UNAM lo tome y, como tú dices, se fortalezca con el enlace con otras instancias de la UNAM y fuera también. Muchísimas gracias. Volvemos, luego pasamos ahora el video de Juan y volvemos luego con los ponentes para las preguntas. Les vamos a pedir a las personas que nos acompañan, antes de pasar el video de Juan, un segundito por favor, a las personas que nos acompañan por Face, que las preguntas las hagan en mayúsculas, poniendo para quién es la pregunta, por favor, y algún correo o algún contacto, por si no llegan a responderse todas ahorita, que los ponentes se puedan luego contactar para iniciar el diálogo que quizás no va a dar este espacio, ¿verdad? Bien, antes de pasar el video, Juan estuvo el 23 con nosotros, pero el día de hoy no podía, entonces su presentación la mandó grabada. Juan Vázquez Garrido es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, es máster en Terapia Cognitivo-Conductual de la UNED, ha hecho cursos de desarrollo profesional en Psicología Clínica y Educación, trabajado como orientador en varias instituciones de secundaria de Andalucía y desde el año 2006 como técnico de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Bien, ahora sí agradeceré si pueden pasar su video.
Funcional de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Perdón, no se escucha el audio. Bueno, mi nombre es Juan Vázquez Garrido, soy técnico responsable del Servicio de Atención a la Diversidad Funcional de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Bueno, mi nombre es Juan Vázquez Garrido, soy técnico responsable del Servicio de Atención a la Diversidad Funcional de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Agradezco esta oportunidad de difundir el trabajo que venimos realizando desde las universidades para atender a las personas con discapacidad y concretamente en la situación de pandemia que tenemos en nuestra universidad, que hemos sufrido en nuestra universidad. Yo soy psicólogo, licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla y llevo... Voy a detenerlo un momento. Me parece que, Yamit, no estás escuchando el video, ¿verdad? Correcto, no, aquí desde Zoom no lo escucho. Ok, denme un segundo para Gracias. revisar. Trabajando en este servicio desde el 2006 en la Universidad Pablo Olavide. Me gustaría centrar mi ponencia en el trabajo que se ha realizado y también desde un contexto de la situación de España, Europa y nuestra pequeña universidad. Nuestra universidad es joven, actualmente en este curso 2019-2020 diferenciamos entre personas con discapacidad y personas sin el certificado de discapacidad. Este certificado lo obtienen por la valoración que se hace en los servicios sociales y tiene una serie de discriminaciones positivas, ¿vale? En este sentido tenemos 100 personas atendidas en el servicio dentro de grado y posgrado. Aparte de estas 100 personas, pues tenemos 34 personas que tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje o otras deficiencias que le ocasionan un déficit y que le afecta a sus estudios, pero que no tienen este certificado de discapacidad en la actualidad. También los atendemos a estas personas. ¿Vale? El contexto que quería explicarles se centra sobre todo en la situación de confinamiento y en el paso por las diferentes fases y en el trabajo realizado en estas fases en apoyo a los estudiantes con discapacidad. En España la fase empezó con el confinamiento el 13 de marzo. El 13 de marzo nos tuvimos que ir todos a nuestros domicilios y se cesaron las actividades presenciales en todas las universidades, en todos los centros educativos en España. Se cerraron también todos los negocios y se pasó a una situación de confinamiento. En esta situación de confinamiento, pues la situación fue de incertidumbre y de no saber tener toda la información suficiente, por lo que los trabajadores de la universidad nos pusimos al servicio de apoyo de los estudiantes con discapacidad y en este caso lo que hicimos desde el servicio fue contactar con los diferentes estudiantes y ver todos los programas que se estaban llevando a cabo para ver su evolución y su adaptación a la nueva situación de docencia online y confinamiento. Después del 13 de marzo se pasó a una segunda fase, el 4 de mayo, ¿vale? La fase 0. Después se pasó al 11 de abril, del 11 al 24. Después del 25 al 7 se pasó a la fase 2 y del 8 al 21. Y el 22 de junio fue cuando pasamos, digamos, a la nueva normalidad que dictó nuestro gobierno. En este sentido, el aspecto más importante
fue que las universidades andaluzas, de las cuales la Universidad Pablo Olavide de Sevilla forma parte, todos los rectores dieron un manifiesto para informar a todos los estudiantes de estas universidades sobre la situación y los planes que se iban a realizar para la docencia y evaluación de este curso. Este documento fue publicado el 11 de abril y posteriormente la Universidad Pablo Olavide publicó una guía completa de orientaciones sobre la evaluación para los estudiantes de la Pablo Olavide en esta situación de docencia online. Fue publicada el 30 de abril y después explicaré algunas características de esta guía. Esta situación que tenemos nos llevó pues eso, a una docencia de presencial. Nuestra universidad es casi prácticamente el 100% presencial, a una docencia online en los domicilios. Desde la universidad también se tuvieron que tener en cuenta que los estudiantes estuvieran dotados con las tecnologías suficientes para tener una conexión buena, tener equipos adecuados para poder seguir la docencia online, y tanto para los estudiantes como para el profesorado. Desde el servicio lo primero que nos pusimos es a continuar el seguimiento que hacemos con los estudiantes, pero hicimos más énfasis en los planes individuales y en determinados grados que podían ser susceptibles de tener más problemas de adaptarse a la docencia online. Igualmente tuvimos en cuenta la variable de la tipo de discapacidad, según el tipo de discapacidad, porque las personas, los estudiantes con algún tipo de enfermedad mental o otras características parecidas podrían ser susceptibles de tener más dificultades, más problemáticas a la hora de las adaptaciones a esta nueva situación que nos afectó a todos. ¿Vale? En ese sentido, revisamos todos los informes individuales y nos pusimos en contacto con los estudiantes y con las estudiantes mediante correo electrónico, mediante llamadas de teléfono y mediante mensajería de WhatsApp, Telegram, etc. Como ya he dicho, desde el Servicio de Atención a la Diversidad Funcional atendemos a unas 134 personas, de las cuales muchos solicitan adaptación y otras no solicitan adaptaciones específicas. ¿Vale? Nosotros desde el servicio trabajamos desde un plan general a 5 años, después con programas específicos, y gracias a las características específicas de campus único y de una pequeña universidad nos podemos tratar y logramos tener un trato más individualizado. Por eso contactamos por teléfono, mandamos mensajes y confirmamos cuál era la situación de cada uno de estos estudiantes y dónde se podían dar más dificultades, más problemas para adaptarse a la docencia online. Ya digo, pero la situación de incertidumbre y de falta de información, por lo menos hasta la fecha del 30 de abril que se publicó esta guía, hizo toda esta situación bastante estresante y compleja de abordar. Especialmente tuvimos en cuenta, pues tenemos 4 personas que son gran dependientes y necesitaban de un apoyo personal, necesitan de un apoyo personal en su estancia en la universidad. Al pasar a la docencia online, había estudiantes que se les reevaluó toda su situación y en función de las características y del contexto ahora en su domicilio para la docencia online, pues se confirmó que se seguía manteniendo ese servicio, esta vez a distancia, de apoyo o asistente personal para un montón de gestiones, desde gestiones administrativas, coordinación con los profesores, hasta en algunos casos pues decir que se rescinde ese servicio porque la persona en su domicilio sería autónoma. ¿Vale? Entonces nos centramos también no solamente en esta revisión individual, sino también concretamente en 2 áreas importantes que para nosotros son muy satisfactorias, como son las estancias Erasmus. Teníamos 12 estudiantes con discapacidad en estancias Erasmus en Europa y junto con los compañeros de Relaciones Internacionales contactamos con ellos para informarles de la situación y que nos dieran feedback de si decidían continuar en sus países que estaban realizando la estancia o si volvían a España a su domicilio.
En ese sentido, al final todos los estudiantes terminaron la estancia Erasmus, pero la mayoría ha vuelto a su domicilio y ha seguido una docencia online de las universidades de acogida europeas. Toda esta situación de incertidumbre ha afectado mucho a las estancias Erasmus y a la movilidad internacional, lógicamente. Otro aspecto que nos centramos mucho es el apoyo a los estudiantes que están realizando las prácticas en su grado universitario. Nuestros estudiantes con discapacidad realizan las prácticas en empresas, en entidades públicas, en diferentes sitios, y al darse la situación de confinamiento el 13 de marzo, pues los estudiantes tuvieron que cesar las prácticas y transformarlas en prácticas online. Entonces contactamos con los tutores y valoramos la opción de continuar. La mayoría de los estudiantes continuaron directamente en una docencia online y algunos estudiantes decidieron esperar. A lo mejor esperaron 10 días o 12 días para decidir si pasaban a docencia online o posponían las prácticas para el curso que viene. La mayoría decidieron continuar con su docencia online. Esta coordinación entre el seguimiento de las prácticas y las relaciones internacionales es fundamental dentro de las universidades, que haya una buena coordinación, porque si no, los afectados son los propios estudiantes que no reciben la información directa o que no se centraliza la información desde los propios servicios. Ya os digo, en mi ponencia trato de darle un punto de vista eminentemente práctico y las actuaciones que nosotros hemos realizado para dar apoyo a nuestros estudiantes con discapacidad. Espero que estas actuaciones pues, puedan servir de orientación para otras universidades e intercambiar experiencias. En esta situación, los principales afectados, como ya he nombrado, se centrarían sobre todo en aspectos de aumento de la ansiedad, de depresión, de bloqueo, de no saber qué hacer, de desinformación. En muchos casos son los propios profesores los que directamente, al adaptarse a la docencia online, pues utilizaron las mismas plataformas que utilizaban en ocasiones, solo que ahora de forma exclusiva, tipo Blackboard o la plataforma del aula virtual que utilizamos en nuestras universidades. Dentro de estas adaptaciones, al contactar con los estudiantes, nos dimos cuenta que había un diverso grado de adaptación del profesorado a estas nuevas plataformas y a la docencia nueva. Había profesorado en los que no había habido ningún tipo de interrupción en la docencia. Desde la presencialidad rápidamente se pasó a la docencia online y tenían el mismo horario, con las mismas clases y con la misma docencia, solo que telemática. Y hay otros profesores que decidieron por otras opciones, o hay otros profesores que tardaron mucho más en reaccionar por no tener los recursos, no tener la formación o no están suficientemente adaptados. Una de estas cosas que tuvimos uno de estos aspectos que tuvimos que valorar, pues nos preocupaba mucho los estudiantes con algún tipo de enfermedad mental o alguna afectación que sea más susceptible o vulnerable de entrar en crisis en situación de confinamiento que estábamos viviendo. En este sentido, pues todos los centros de salud y los servicios de atención estuvieron dentro del sistema de salud de Andalucía, de España, pasaron a atención eminentemente telemática, sobre todo de seguimiento de salud mental. Y con todos estos centros, pues los estudiantes que dependen de estos centros, nosotros estamos coordinados con ellos. En esta situación incrementamos la coordinación mediante llamadas de teléfono de los responsables de los centros de salud y las personas que le hacen el seguimiento directo con los técnicos y los coordinadores de nuestros servicios. Nos dimos cuenta de que, coordinándonos con ellos, de que intercambiando información, de que los niveles de ansiedad, depresión, incluso riesgos de psicosis o algunos indicios de riesgo de suicidio, pues podían aumentar o estaban aumentando. En este caso,
pues se procedió a una comunicación directa mediante teléfono móvil. Para cualquier tipo de situación, pues rápidamente llamaban al técnico y se coordinaba cualquier información administrativa o educativa que pudiera tener o afectar a la salud mental de nuestros estudiantes. También nos dimos cuenta de que había un incremento de solicitudes de adaptaciones y solicitudes de registrados en estos estudiantes, en estos 134 estudiantes. Estas solicitudes venían sobre todo derivadas porque dimos difusión de los diferentes decanatos y los diferentes profesores y a través de los departamentos, en el caso de que tuvieran constancia de que alguno de sus estudiantes pues tuviera alguna dificultad o tuviera algún tipo de crisis o algún tipo de problemática que ellos pudieran observar que le estuviera afectando y que fuese de una gravedad importante, pues se pusieran en contacto con el servicio. Además, también los estudiantes pues le manifestaban a los profesores pues su situación y en algún caso pues se nos venían derivados o a través del profesorado o los mismos estudiantes informando de la situación en la que se encontraban de crisis y qué es lo que podían hacer, ¿vale? Ante estas peticiones, estas nuevas solicitudes de peticiones, sobre todo que afectan por situaciones de aislamiento, desinformación o bloqueo de nuestros estudiantes, pues actuamos en función de cada caso individual. Estos casos individuales nos centramos sobre todo en situaciones de ansiedad y dependiendo del momento evolutivo en el que se encontrara esa persona, pues se actuaba. Había personas que habían tenido un seguimiento dentro de salud mental y que ahora mismo pues tenían ese vacío de seguimiento y no encontraban el apoyo. Había otras personas que habían entrado en crisis y nunca habían tenido contacto con salud mental. Entonces la orientábamos hacia los servicios de salud mental y le dábamos apoyo en la universidad. Es de señalar que desde el Servicio de Atención a la Diversidad no hacemos terapia y tampoco diagnosticamos, pero sí damos apoyo y derivamos hacia los recursos públicos que funcionan para dar apoyo a estos ciudadanos, a nosotros. En este sentido, pues sí tengo que darle la información de que una vez que el estudiante contacta con nosotros hablemos mediante videollamada o llamada telefónica y le informamos de las opciones que tiene y el apoyo que puede seguir y de la ayuda que puede recibir por parte de los servicios de salud público, pues entonces el estudiante ya tiene una guía, una orientación y su situación de aislamiento o de desinformación varía mucho y mejora mucho. También señalar que el informe que se publicó el 30 de abril, este informe que publicó la Universidad Pablo Olavide para sus estudiantes, indicó que prácticamente en la mayoría de las ocasiones, o en el 100% de las ocasiones, se pasara a una evaluación online. Entonces, en ese sentido, volvimos a contactar con los estudiantes, puesto que los informes y los documentos que tienen los profesores teníamos que adaptarlos a la situación de evaluación online. En algunos casos pues no requería ningún tipo de adaptación porque el estudiante al contrario estaba mucho más adaptado a estas nuevas tecnologías y en otro caso sí se tuvo que cambiar el tipo de evaluación, el formato, el tiempo de evaluación para adaptarlo a esta nueva situación online. Nos encontramos siempre con algún pequeño porcentaje de profesores que podía ser reticente a hacer estas adaptaciones, sobre todo en el medio online. Pero una vez que se justificó y se contactó con ellos directamente, pues no hemos encontrado ningún problema en ninguna de las solicitudes de adaptación que hemos recibido. Entonces, una vez que se inicia el proceso de confinamiento, se pasa por las diferentes fases, hemos tenido que hacer un seguimiento mucho más estrecho a nuestros estudiantes con discapacidad a través de estos planes individuales e ir variando no solo las adaptaciones, sino el grado de apoyo para
dar respuesta a las necesidades cambiantes que tenían nuestros estudiantes. La sintomatología, las dificultades que se encontraban sobre todo estaban relacionadas con la falta de información y con la ansiedad, con el bloqueo, qué es lo que va a ocurrir con sus asignaturas, qué es lo que va a ocurrir con sus exámenes. Entonces, en este sentido también la universidad en junio publicó una instrucción en la que los estudiantes, si querían, debido al COVID-19, a la situación de emergencia, podían anular de forma parcial sus matrículas, con lo que no perdían convocatoria y no tenían menos problemas. Una serie de estudiantes se acogieron a esta opción, pero la mayoría de nuestros estudiantes con discapacidad pues han realizado sus evaluaciones y han terminado sus exámenes sin ningún tipo de problema, realizando las adaptaciones pertinentes. Por ejemplo, ponemos el caso centrándonos en el caso de estudiantes con salud mental. Hemos estado muy pendientes de estudiantes con algún tipo de diagnóstico de psicosis, porque la situación de confinamiento ha sido muy dura para estas personas, porque muchas veces son incomprendidas en sus características y a veces es difícil explicarle a su profesorado pues las adaptaciones que son necesarias, la flexibilidad que hay que tener, la flexibilidad sobre todo temporal y de formato de evaluación. Entonces, en ese sentido sí hemos estado muy pendientes de estudiantes. Después, otro grupo de estudiantes que hemos tenido que estar muy pendientes sobre estudiantes con algún tipo de, por ejemplo, de síndrome de Asperger, los cuales, dependiendo del grado en el que estén, pues ha significado esta transformación a la docencia de evaluación online, ningún problema, pero sí al aumentar el número de información de cada asignatura que les llega a lo largo del día, pues se han visto desbordados por sus propias dificultades personales debido al síndrome de Asperger. Entonces, en algunos casos, pues han contado con un apoyo personal, con una red de compañeros y con los técnicos del propio servicio para apoyarles. En conclusión, desde los servicios de atención a la discapacidad de las universidades, pongo el ejemplo de mi universidad, la Universidad Pablo Olavide, se ha trabajado muy duro para dar apoyo y sobre todo información para que los estudiantes puedan adaptarse a esta situación de confinamiento debido a la pandemia. También se ha dado información y formación suficiente al profesorado para que tengan esta sensibilización para con sus estudiantes, sobre todo en estas terribles circunstancias que hemos tenido que vivir todos. Por mi parte, nada más, agradecer esta oportunidad de poder explicar nuestra experiencia aquí en la Universidad Pablo Olavide, y para cualquier duda pues pueden escribirme a mi correo electrónico jvar@abmon.upo.es. Muchísimas gracias. Tu audio, Pato. Agradecemos a Juan que ha hecho el esfuerzo de hacer el video y enviarlo para poder acompañarnos también el día de hoy. Como les decía, él estuvo el 23, pero no hizo a tiempo a exponer. Bien, yo invitaría entonces, por favor, a Rocío, a Matías y a Luli, si pueden abrir sus cámaras y contarnos cuáles son las preguntas que eligieron para responder. Les voy a agradecer que sean muy concisas, y sé que también de otras preguntas que no vamos a hacer a tiempo tienen ustedes los contactos para después, ¿no? Entonces, no sé, Rocío, si quieres iniciar tú, por favor. Sí, me han hecho 3 preguntas muy interesantes, pero voy a
centrarme en una y de manera muy puntual. Una fue sobre financiamiento, que es muy interesante y muy importante, pero está mi correo y yo puedo internamente después comentar cómo se ha avanzado en ese tiempo para profesores, en este caso para mí, en la dirección de estudiantes con su grupo de acompañamiento, tutores. Y me preguntaron sobre cultura, que también me parece interesante, pero me voy a centrar en algo muy, muy de nuestra política que nos ha enmarcado y que nos ha llevado a evolucionar. Y me preguntan por lo que yo comenté de la acreditación institucional. Entonces quiero decirles que el proceso de acreditación en Colombia es un proceso que se hace voluntariamente. Cuando la universidad, la institución considera que todos los puntos que aparecen en el documento para uno presentarse a acreditación se cumplen, entonces la institución se presenta. ¿Quién exige esa acreditación? Se exige a sí misma la institución porque le parece que ya ha cumplido y que es muy importante estar acreditado, que no estarlo, por supuesto. En esa medida, los estudiantes siempre están mirando qué instituciones están acreditadas, quiénes están cumpliendo, también me hacen la pregunta de cuáles son esos lineamientos. Entonces, viene desde el Ministerio de Educación Nacional. Desde el 2009, aparecen unos acuerdos para que en esos lineamientos las instituciones empiecen a cumplir específicamente en el ítem de inclusión qué es lo que hacen. Se quedó un poco leve y suave la solicitud, simplemente como si hubiera una apertura en la universidad, pero después en el 2015 hubo otra reforma y el Ministerio de Educación Nacional crea el Consejo Nacional de Educación Superior. Y ese Consejo Nacional le da funciones a otro comité que se llama el Consejo Nacional de Acreditación. Es un grupo de expertos, hace una previa visita, lee documentos, revisa absolutamente desde docencia, investigación, extensión, profesores, visibilidad, movilidad y inclusión. Eso ha hecho que las universidades nos movamos mucho más, porque los elementos que están en ese documento para que uno acceda o se presente a ser acreditado, no se aprecia solamente en si usted piensa formar personas íntegras o si piensa en la inclusión, sino que lo tiene que evidenciar. Y eso ha hecho un cambio, tanto que les quiero decir que tenemos, antier, llegó desde el ministerio a la red el último acuerdo 02 del 2020, en donde se ajustan de nuevo los elementos para que la institución sea acreditada. Tiene más de 80 hojas, estamos en la lectura puntual de qué cambió para la inclusión de la persona con discapacidad en esos elementos. Si estos elementos que a la vez pasada tuvimos que completar para la acreditación internacional, imagínense, hablaba de si teníamos programa de apoyo, cómo era el financiamiento, qué asignaturas transversalizaban este proceso de inclusión, que es lo que hablaba un poco yo de la cultura. Cuando hablemos de cultura, pues tenemos que transversalizar. Y esos ítems tienen que ser muy justificados con documentos, no solamente como pasaba en algún tiempo, Incluser, por favor, escríbanos rápidamente usted qué hizo. No, esto tiene que estar ahora y desde Dirección de Estudiantes, liderado por Vicerrectoría, esta política tiene que cumplirse en el momento que queramos presentarnos a acreditación. Hay visita previa, visita con egresados, con estudiantes, con profesores, hay evaluación y dan un dictamen. Pueden acreditarnos por 4, 6 u 8 años. Entonces, fíjense que ya no nos quedamos solamente en la parte académica, de si hay investigaciones, publicaciones, cuántos profesores, sino usted es institución que hace por el estudiante con discapacidad. A eso se refiere esto de acreditación institucional. Bien, muchas gracias, Rocío, y seguramente es una presión importante para las instituciones para que cumplan, ¿no? Sí, claro.
Matías, ¿quieres tú responder la pregunta? Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, minimizar, opciones del inicio. La voy a hacer de traductor. La pregunta es que si el SUAYET ofrece maestrías. La respuesta es que actualmente solo ofrece cuatro. ¿Viste cuatro? Ahí le vamos a dejar. ¿Puedo decir algo? Sí, estaba buscando en la presentación porque Matías lo refirió en su presentación, las licenciaturas. La pregunta era de maestrías. Ajá. Y pues se tienen que meter a la página de la CUAIET para saber qué maestría se ofrece. ¿Sí? Ajá. Bien. Muchísimas gracias. De cualquier manera, si hay otras preguntas o esta misma que él quiera ampliar la respuesta por correo. Ok, bien. Gracias, Matías. Bien. Lourdes. Vamos entonces con tu respuesta. No sé por qué Rocío se apagó, pero sería importante que se queden igual también y que Matías también se quede. Sí, Lourdes, te oímos a ti. ¿Qué pregunta elegiste? Bueno, muchas gracias, Pato. Sí, bueno, preguntan también sobre algo como los financiamientos que se han, de dónde se han obtenido para lograr el avance que tiene el programa de inclusión en la UTEC. Pues prácticamente estos financiamientos han sido las aportaciones del recurso del gobierno federal. Ahorita sabemos que todo está suspendido debido a la contingencia, pero por ejemplo nosotros hemos aprovechado el recurso que se asigna el gobierno de México a través del programa de inclusión y equidad educativa, que es el PIE. En varios años la Universidad Tecnológica ha participado en la convocatoria y se le ha asignado recursos a través de este medio. Otro financiamiento es a través de los recursos propios de la universidad.
aunque todos los alumnos de la Universidad Tecnológica con discapacidad cuentan con una beca de 100% en colegiaturas, pues sí hay ingresos por parte de los alumnos que no tienen discapacidad. Entonces, pues de ahí las autoridades académicas y administrativas, así como los de la rectoría, han autorizado que parte de estos recursos se destinen al programa de educación inclusiva, y así es como se ha logrado un poco de avance. Otra pregunta que yo quisiera contestar es, me preguntan si contamos con algún instrumento en línea para la identificación de las necesidades de apoyos de los estudiantes con discapacidad. Esta pregunta me parece muy interesante porque entiendo en el sentido de que si ya contáramos con algún test o alguna evaluación que pudiéramos proporcionar para que otras instituciones pudieran identificar esas necesidades, no. La realidad es que no contamos con tal instrumento. Nosotros nos apoyamos en nuestro equipo de psicopedagogía, es un grupo de psicólogos que nos ayudan a realizar una evaluación diagnóstica con cada uno de los aspirantes que son candidatos a la universidad, y se identifican de una manera muy precisa, muy focalizada las necesidades de cada uno de ellos con base a diversas entrevistas que se les realizan. Ahora estamos ante el reto también de cómo se va a realizar esta evaluación diagnóstica, que solamente se realizaba de forma presencial con varias citas en el despacho de cada uno de los psicólogos de nuestra universidad. Pero en este caso, pues ahora se van a realizar también por este tipo de medios virtuales, donde se han tenido que adaptar también diversas pruebas psicológicas y muchos aspectos que tienen que ver con la respuesta que el psicólogo recibe en línea, que se van a apoyar también vía telefónica con algunos envíos de imágenes. Ahí también nos apoyamos con la familia, por supuesto, para poder identificar las necesidades específicas y apoyos que vamos a tener que proporcionar a los estudiantes de nuevo ingreso para el siguiente periodo escolar. Por último, por ahí alguien pedía mis datos de contacto. Pues con muchísimo gusto estamos a sus órdenes, pues ahorita en casa, ¿verdad? Pero les voy a dejar el correo electrónico. Mi correo es mtorres, doble R, S al final, mtorres, @UTSC, que son las iniciales de la Universidad Tecnológica Santa Catarina, .edu.mx. También nos encuentran en Facebook como UTSC Inclusión Educativa. Estamos a sus órdenes por cualquier medio y podemos atender las necesidades o preguntas que tengan, y con base en la experiencia que hemos obtenido, compartirla con muchísimo gusto para seguir trabajando en pro de la educación inclusiva. Bien, muchísimas gracias, Lourdes. Y bien, les comentaba al inicio que este encuentro surgió en el contexto de un proyecto PAPIT en el que estamos participando muchas de las personas que estuvieron platicando, tanto el día 30 como hoy. Y a mí me gustaría mencionar quienes son parte de los investigadores de la UNAM: Claudia Leticia Peñatesta, Miguel Ángel Márquez Zárate, Matías Santiago Alanís Álvarez, Sandra Elena Guevara Flores. Por la Universidad Pablo de Olavide, Rosa María Díaz Jiménez, que estuvo el martes pasado, igual que Inmaculada Zambrano Álvarez. Por la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia, Lida Maritza Gil Obando. Por la Universidad del Rosario de Colombia, Rocío Estela Molina Bellar, que nos acompaña hoy. Y el proyecto está coordinado por Márgara Millán y por mí, Patricia Brogna, de la UNAM, y tiene varios asistentes, becarios y voluntarios. Así que voy a pedir entonces ahorita a todos, por favor, que enciendan sus cámaras. Y ustedes van a ver el atrás de la escena de estos dos seminarios que hubo. El
me da mucha emoción, el martes pasado y hoy, como parte de los becarios y asistentes, Daniela Medina, Anaí Hernández, Uriel Pacheco, Daniela Gaeta, Samuel Alzure, Zaira Carranza, Lucía Morales, Georgina López, Irene Montserrat Yáñez Chávez, Beatriz Ulloa, Alejandra Ramírez y también, yo no sé si hay más personas que están con las cámaras apagadas, si las pueden encender. Los otros intérpretes, por favor. Y entonces vamos a agradecer también a los intérpretes Ángel Molteni. Salúdanos, Ángel. Gracias. Martín Rojas, gracias, que estuvo el martes pasado. Jimena Rayas, que creo que ya se tuvo que ir. Carolina y Julio de Colombia, que estuvieron el martes pasado. Yamit. Hola, Yamit, y muchas gracias. Y Brenda. No sé si Brenda también se fue. Y sumamos el agradecimiento también a los estudiantes de servicio social que nos están apoyando, porque el proyecto, como les mencionaba, tiene también el apoyo del Programa Universitario de Derechos Humanos, así que agradecemos también mucho a Claudia el apoyo que nos da desde servicio social. Y voy a mencionar ahora a los héroes de este encuentro, que son las personas del área técnica, sin las cuales les cuento que haber hecho esto hubiera sido muy difícil. Así que agradecemos por el subtitulado en tiempo real a Pablo y a Diego Pomeranek. Muy bien, muchas gracias, Pablo, y también agradezco infinitamente el apoyo a Antonio Sacruz. Muchas gracias, Antonio, también es intérprete de lengua de señas mexicana y un genio en cuestiones de computación. Agradezco también a todo el apoyo en encuentros que hemos tenido que realizar fuera de estos espacios, con Rainier Benítez de la Universidad también de Santa Catarina, que nos ha apoyado, Alejandro Bosch de la Unidad de Atención a la Discapacidad, que también nos ha apoyado, y a Pablo y a Diego, que además de hacer el tema del subtitulado, se han esforzado muchísimo en cómo hacerle, porque quiero decirles que si las páginas web están en pañales en accesibilidad, este tipo de plataformas está en probeta. Todavía no ha nacido la accesibilidad para este tipo de plataformas. Entonces, espero que este haya sido un laboratorio y en verdad ha sido para todos nosotros un gran aprendizaje de que estos espacios no se van a poder ni generar ni sostener de manera individual, como es el aula presencial. La clase presencial es una persona frente a la clase o con la clase, pero este tipo de espacios va a requerir de muchísimo trabajo en equipo, así que yo agradezco mucho a todos. Muchas gracias. Y entonces damos por cerrado este seminario. Gracias. Coordinadora Proyecto PAPIT IA 30-30-20 UNAM, Patricia Brockner. Co-coordinadora, doctora Márgara Millán. Equipo del Proyecto de Derechos Humanos y Discapacidad PUD, Daniela Mata Medina. Daniela Fernanda Gaeta González. Claudio Aibet Bernardino Hernández. Iván Tapia. Equipo Becarios PAPIT IA 30-30-20 UNAM, Anaí Hernández Hernández. Jesús Uriel Martínez Pacheco. Intérpretes Lengua de Señas Mexicana, Raúl Ángel Guerrero Flores, Jimena Montserrat Hernández Raya,
Intérpretes lengua de señas colombiana, Brenda Bello Contento. Yamid Esteban Torres Castillo. Apoyo técnico para accesibilidad en transcripción en tiempo real, Beatriz Ulloa Montemayor. Alejandra Ramírez. Alejandro Bosch. Pablo y Diego Pomenarek. Antonio Sarús. Rainier Benítez.